Gracias, Andrés. Muchas gracias, hermano Miguel, por su oración tan necesaria. Eh, Otra vez, un saludo para todos, un gusto de verles, estar con ustedes y poder continuar con nuestro estudio que estamos haciendo en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Recordemos que esta carta pertenece, se agrupa con Tito y con Segundo Timoteo y se les ha llamado, históricamente se les ha llamado cartas pastorales, más que nada porque se distinguen por un tono y una intención que busca animar, exhortar a dos consiervos como son Pablo y Timoteo, en el contexto de la iglesia y su labor que ellos tienen en su labor pastoral. Ellos tienen una labor pastoral, junto con los otros ancianos de las iglesias que tienen también labores pastorales y que deben enfrentar una situación difícil, aunque la situación de Timoteo, que está en Éfeso, y de Tito en Creta, no son exactamente iguales, sí hay ciertos puntos en común. Y esos puntos en común tienen que ver con la enseñanza, con la mala enseñanza y con la buena o sana enseñanza, si es que usamos el lenguaje que Pablo está utilizando. Hemos estado ya hablando un poco de lo que podría ayudarnos a entender, de lo que sugiere podría haber sido el contexto que rodea a esta carta. Hay lenguaje que el apóstol Pablo ocupa y que nos da luz en cuanto a la situación compleja que el joven, así llamado, ¿verdad?, Timoteo, tiene que enfrentar. Hoy día vamos a continuar, como siempre vamos a compartir y vamos a ir leyendo juntos el texto y también vamos a ir comparando las versiones. Acuérdese que es bueno, es sano, usando el lenguaje de Pablo, es sano, necesario comparar las versiones, traducciones. Mientras más traducciones compare, mejor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito, dijimos que esta palabra propósito tiene o conlleva la idea de propósito u objetivo, pero también de resultado. Probablemente las dos ideas se combinen aquí, ¿ya? El propósito y el resultado de este mandamiento, y mandamiento aquí puede ser que se refiera a la instrucción que Pablo específicamente está dando a Timoteo, es decir, que deje, que detenga a quienes están enseñando falsa doctrina. Un mandamiento podría referirse también a la enseñanza apostólica en general, que es lo que se ajusta a la sana doctrina, que es la expresión que Pablo ocupa en las pastorales para hablar de la enseñanza correcta, la enseñanza correcta del Evangelio. El propósito y resultado, eventual resultado de este mandamiento es el amor, nacido, que proviene, que se origina en un corazón limpio, una buena conciencia y una fe sin hipocresía, una fe no fingida, una fe sincera, dice la versión de las Américas, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron. Dijimos que ese verbo desviar aquí es un verbo participio que tiene una función adverbial, calificando o ayudando a entender o dando la razón de por qué se apartaron a vana palabrería.
queriendo ser doctores de la ley, o aunque quieren ser doctores de la ley, otro verbo participio con una función adverbial. Acuérdense que un adverbio modifica un verbo y los participios muchas veces funcionan así, como un adverbio, modificando un verbo. Queriendo ser doctores de la ley, o aunque quieren ser doctores de la ley, no entienden ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que, lindo contraste, ¿verdad? El apóstol Pablo dice, no saben, sin entender, sin saber, sin saber, ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero nosotros sí sabemos, aunque son vocablos diferentes, eh, pertenecen a un rango semántico similar. Ellos no saben lo que hablan ni lo que afirman, pero nosotros sí sabemos algo. Sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Sabiendo esto, otra cosa que Pablo dice que sabe, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas, y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bien, voy a terminar el capítulo. Este mandamiento, dijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Una de las, pedimos que el Señor nos ayude en lo que hemos leído y confiamos en que lo que vamos a poder avanzar hoy día nos ayuda a entender más de esta carta. Esta carta tiene pasajes muy conocidos, ¿verdad? Como el famoso pasaje cuando Pablo dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Ese es un versículo que históricamente se ha utilizado para predicar el Evangelio y está muy bien. Pero Pablo no incluye este versículo aquí para las reuniones de predicación del Evangelio. Forma parte de un libro, forma parte de una idea y de un contexto que él viene desarrollando. Y vamos a ver si alcanzamos a hablar un poquito de eso en el día de hoy. Lo que hemos estado analizando hasta ahora es el problema que hay en Éfeso. El problema tiene que ver con la mala enseñanza. No es solamente mala enseñanza, es
falsa enseñanza. Es falsa enseñanza, es falsa doctrina. Es falsa doctrina que no solamente impide el avance del plan de Dios o del pueblo de Dios o el crecimiento del pueblo de Dios, sino que además es una clase de enseñanza que es blasfema, va en contra de el carácter de Dios. Pablo algo de eso habla cuando dice, habla de diferente, que no enseñen diferente doctrina. Dijimos que ese vocablo, enseñar diferente doctrina, heterodidascaleo, es un solo vocablo en griego que, como está bien traducido, significa enseñar una diferente enseñanza, enseñar una diferente doctrina. Y es posible que esa diferente doctrina se asocie, tenga que ver con lo que Pablo llama aquí fábulas y genealogías interminables. También es posible que la expresión fábulas tenga que ver con lo que Pablo dice a Timoteo, le llama fábulas judaicas. Y hablamos de eso la reunión pasada. No sé si los mensajes los están subiendo a YouTube después, Andrés, pero si alguien no ha visto las reuniones anteriores, le recomiendo que las pueda ver y así no ocupamos tanto tiempo en resumir. Pablo habla del propósito, ¿verdad? Esto es muy importante porque es el claro contraste que hay entre la falsa doctrina y lo que Pablo enseña junto con Timoteo y todos los que se asocian con él. El propósito es amor, o el resultado va a ser amor. Y no es cualquier amor, es un amor que nace de una persona que necesariamente tiene que ser regenerada. Un corazón limpio, buena conciencia y fe sin hipocresía. Algunos se desviaron, o aquí algunos tropezaron, la idea de desviarse aquí, y como resultado entonces se apartaron, se volvieron a vana palabrería. En otras palabras, queriendo ser algo o intentando ser algo, lo único que están produciendo es la destrucción de ellos mismos, están produciendo daño a la iglesia donde ellos están. Un ejemplo de esto interesante, lo vimos ahora en el versículo 18, tiene que ver con estas dos personas, Himeneo y Alejandro, que Pablo no dice qué es lo que están enseñando, excepto que están blasfemando, y él dice a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. El versículo 8, Pablo introduce una nueva sección, pero cuando hablamos de una nueva sección, no estamos hablando de una sección que esté separada o que esté divorciada de la sección anterior. Una de las cosas importantes en el estudio de la escritura es poner atención a los puentes que se van produciendo, la manera en que los pasajes o las secciones se van vinculando entre sí. Aunque Pablo comienza a desarrollar una idea nueva, esa idea nueva está relacionada con lo que viene y va a cumplir una función también en cuanto a lo que va a venir más adelante, ¿ya? La pregunta es, ¿cómo se conecta esto con lo que Pablo ya ha dicho? Bueno, una cosa interesante para tomar en cuenta es la palabra pero, un vocablo muy versátil, muy usado en griego, que aquí podría indicar contraste, ¿verdad? Como está traducido en la Reina Valera. Pero, ¿m? pero, eh, sabemos, sabemos que la ley es buena. Es posible entonces que las enseñanzas que Pablo estaba batallando y que Timoteo tenía que batallar eran enseñanzas que estaban tomadas de la ley. En la semana pasada leímos un escrito pseudoepigráfico, apócrifo, podrán llamarlo algunos también, donde se hablaba de Adán y Eva, ¿verdad? La historia de Adán y Eva, que incluye, ¿verdad? Los autores de aquellos libros se tomaban muchísimas libertades de incluir muchos detalles a esas historias. Sin embargo, esa es una mala utilización de la palabra de Dios, una mala utilización de la ley. Interesante que Pablo ocupe la palabra ley aquí. Generalmente uno piensa en ley en algo que es, ¿verdad?, mandatorio, punitivo, lo pensamos en términos legales,
pero es posible que Pablo aquí tiene más bien la idea de la Torá, ¿verdad? Los 5 primeros libros de la Biblia o el Pentateuco. Y el problema, ¿verdad? Uno de los problemas que hay en Éfeso es que algunos quieren ser doctores de la ley, quieren ser nomodidáscolos, quieren ser maestros de la ley. Pablo dice que lo que están haciendo estas personas está mal. Están usando mal la ley. Están usando mal la palabra de Dios. La están usando con propósitos personales, egoístas. Quieren imponer una visión, su propia visión, que obviamente, como ya hemos visto, trae perjuicio. Eso no quiere decir que la ley sea mala. Eso no quiere decir que la ley no sea usada por los creyentes en el día de hoy. Lamentablemente el Antiguo Testamento ha sido descuidado en general. Los creyentes hoy día, en general, le ponen mucho más énfasis al Nuevo Testamento, ¿verdad? Eh, le pone como más importancia, como que el Antiguo Testamento sí es importante, pero como que no es tan importante como el Nuevo. Y realmente eso es un poco peligroso eh, porque estamos descuidando lo que corresponde a la mayoría de la Biblia. El Antiguo Testamento corresponde a la parte mayoritaria de la Escritura. Pero muchas veces eso es porque no sabemos muy bien qué hacer con el Antiguo Testamento. No sabemos muy bien cómo interpretarlo. Y muchas veces una de las cosas que se hace es espiritualizar, ¿verdad? Buscar toda una serie de figuras, aplicaciones, sin poner mucha atención a lo que el texto propiamente tal puede enseñar. Bueno, en los días de Pablo, estas personas que estaban enseñando estaban utilizando la ley, la estaban usando mal. Pero eso no quiere decir que la ley sea mala, que no tenga un uso. Pablo dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la ocupa legítimamente. Legítimamente. Interesante la palabra legítimamente. Me parece que no aparece tantas veces. Legítimamente podría traducirse como acorde a las reglas o incluso acorde a la ley, acorde a las reglas. Pablo habla de que un atleta no es coronado a menos que luche o participe legítimamente. Este es el mismo vocablo. Pablo aquí hace un interesante juego de palabras probablemente. En el versículo 7 él habla de los que quieren ser nomos. La palabra ley en griego, la palabra nomos. Entonces él dice que algunos quieren ser didáscolos. Luego dice en el 8, pero sabemos que la ley, nomos, es buena si uno la utiliza nomimos. Es un vocablo que desciende, en este caso es un adverbio, legítimamente viene de la misma raíz, nomos. A nosotros no nos hace mucha, podríamos decir así, sabemos que la ley es legítima, no, en realidad no. Sabemos que la ley es buena si uno lo ocupa legalmente. Eso podría ser una manera de tratar de asociar la idea de lo que Pablo está diciendo aquí, este juego de palabras que viene de la palabra nomos. Algunos quieren ser nomodidáscolos, quieren ser doctores de la ley, pero no entienden ni lo que hablan, ni lo que dicen, ni lo que tan enfáticamente afirman. Sin embargo, la ley es buena siempre y cuando uno lo ocupe en su ley, si uno lo ocupa bien, si uno lo ocupa dentro de sus márgenes, si uno lo ocupa dentro de sus parámetros. ¿Okay? Y Pablo va a decir ahora, ¿para qué la ley no fue dada? ¿Okay? Dice, sabiendo esto, interesante porque esta es la segunda cosa que Pablo dice que nosotros sabemos. Sabiendo esto, eh,
que la ley no fue dada para el justo. La ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores. Y vamos a ver esta lista en un segundo. Interesante aquí, iba a leer otras versiones del versículo 8. La Biblia de las Américas se parece mucho, pero nosotros sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. La nueva versión internacional dice, ahora bien, sabemos que la ley es buena si se aplica como es debido. La NTV, la nueva traducción viviente, dice, nosotros sabemos que la ley es buena cuando se usa correctamente. Interesante, ¿verdad? La ley es buena siempre y cuando. Creo que no enfaticé mucho la fuerza que tiene esa expresión que funciona como una especie de hipótesis, ¿verdad? Siempre y cuando se ocupa correctamente, o siempre y cuando se usa o se aplica como es debido. Otra cosa que Pablo sabe es que, y incluye a otro aquí, interesante que él hable en primera persona plural. ¿A quién se refiere? Se refiere a él, se refiere a todos los creyentes, a los que siguen el mensaje del Evangelio de acuerdo a como él lo enseñó. Pero Pablo en el 9 dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. Y aquí el vocablo justo debiera referirse a los creyentes, aquellos que han sido ya justificados por la fe. ¿Okay? Es probablemente esa la idea aquí. Cuando Pablo dice, la ley fue dada para el, no fue dada para el justo. Aunque Pablo abarca el tema de la ley en otras cartas emblemáticas como Gálatas, ¿verdad? Romanos, y donde hay bastante asociación entre la idea de justificación y la ley. Lo vimos con mucho detalle cuando vimos el libro de Gálatas. Pero aquí en 1 Timoteo, aunque la idea de justificación no necesariamente la tenemos que descartar, aquí el énfasis pareciera más bien estar en un lugar diferente o tener un matiz un poquito diferente. Como decía, el vocablo justo se refiere al creyente que ha sido salvado por gracia, por medio de la fe. La ley nunca tuvo como propósito justificar. La ley nunca tuvo como propósito dar vida. Eso es lo que Pablo explica a los Gálatas, ¿verdad? Si la ley pudiera vivificar, entonces no sería necesario que el Señor hubiera muerto. Sin embargo, la ley y el buen uso de la ley va a dejar al descubierto el carácter de aquellas personas que se oponen o están en oposición al carácter de Dios. Pablo habla de que la ley, la ley no fue dada, no fue entregada para el justo, sino para el anomos, otra palabra relacionada con la misma raíz. Acuérdense de la palabra ley, de la palabra nomos. Pablo ha hablado de los que quieren ser doctores de la ley, nomodidáscolos. Pablo ha hablado de la ley como nomos, ¿verdad? Ha hablado de que la ley puede ser usada siempre y cuando sea usada legítimamente, nomimos. Ahora Pablo va a referirse de que la ley, nomos, no fue dada para el justo, sino para el anomos. Y el anomos se traduce aquí como transgresor. Alguien que transgrede la ley. ¿Ya? A nosotros estas cosas no nos resuenan mucho, obviamente. Pero acuérdense que esta es una sociedad que mayormente está escuchando. Está escuchando lo que se está leyendo, más que leerla. Nosotros en nuestra lectura familiar estamos en el libro de Éxodo y lo que yo hago es leer una porción más o menos no muy larga para que los niños no se pierdan
Y a veces le pregunto, casi siempre les pregunto, ¿cuál es la palabra que más se repite aquí? ¿Verdad? Y a veces se dan cuenta, otras veces no. Pero esta palabra se repite, dicen. Esta palabra aparece varias veces, se repite esta frase o esta palabra. Esa es la idea de una audiencia que básicamente escucha, la idea de repetir palabras o repetir palabras que se relacionan entre sí, que tienen la misma raíz, nomodidáscolos, nomos, nomimos, anomos, son todas palabras que van a resonar en los oídos de los que son, en este caso, hablantes de la lengua griega. Y Pablo dice que la ley no fue dada, no fue entregada por el justo, porque el justo ya fue justificado por la fe, sino que fue entregada para los anomos, los transgresores y los desobedientes. ¿Okay? Pablo va a entregar primero 3 parejas: transgresores y desobedientes, impíos y pecadores, irreverentes y profanos. Y luego viene, podríamos decir, una 4ª pareja: parricidas y matricidas, pero que explica más, luego, creo yo, con una 3ª frase que es homicida. Creo que trataría yo esas 3 como una misma idea. Pero por lo menos las 3 primeras parejas: transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos. Pablo está aquí ocupando una clase de lenguaje que podríamos decir es más o menos general, y es un lenguaje que de alguna manera hace eco, no exactamente todos los vocablos, pero es un lenguaje que sí hace eco a algunas de las cosas que él ya ha mencionado. En el caso de los transgresores, ya lo expliqué, son los que, bueno, la ley se da para los que necesitan la ley, ¿verdad? Están viviendo una ley, una vida sin ley, y necesitan saber. Pablo más abajo dirá: lo hice por ignorancia, realmente no sabía. Bueno, algunos de los transgresores, o los transgresores muchas veces lo hacen porque no saben, pero son transgresores de la ley. Pero la segunda palabra, desobedientes, es un vocablo no muy común que sí aparece aquí en las pastorales, aparece en Tito 1, la podemos buscar, en el versículo 6, dice, por esta razón te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni rebeldía. Aquí está el vocablo griego que Pablo ocupa en 1 Timoteo. Se traduce aquí como rebeldía. Vuelve a aparecer el vocablo aquí en Tito, y aquí se traduce como contumaces, porque aún hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Quizás la primera versión, la primera mención del versículo 6, no se asocia quizás tanto con la idea de falsa enseñanza, pero el versículo 10 ya hay una asociación entre los falsos maestros, los que están hablando vanidades, habladores de vanidades y engañadores. Pablo los llama contumaces. Pablo los llama contumaces, rebeldes. Desobedientes se traduce en nuestra lista de 1 Timoteo 1:9. Así que la ley cumple una función importante, y es para que estas personas que viven en oposición a Dios se vuelvan a Dios y se den cuenta de su pecado. Para los transgresores, y también al mismo tiempo van a ser juzgados. Transgresores y rebeldes. ¿Okay? Luego el segundo par es impíos, impíos y pecadores. La palabra impío
es un vocablo muy interesante, y de hecho esta dupla es muy interesante, impíos y pecadores. Por una parte, la palabra pecadores es conocida. La palabra impío es un vocablo que la raíz de la palabra impío es la palabra acebes, acebes, que es la ausencia de sebes. Bueno, ¿qué es lo que es sebes? Sebes es piedad, un vocablo muy importante en las pastorales. Vocablo piedad, impío, piedad, impiedad, etcétera. Son vocablos que están muy relacionados. Me parece que la raíz que se relaciona con esta raíz sebes, no sé si aparece unas 23 veces en las pastorales, así que es un vocablo muy importante. La piedad se asocia con con la reverencia, con reverencia, con lo santo. ¿Mm? Alguien que es impío es alguien que no tiene cuidado de lo que es sagrado, de lo que es santo, de lo que es importante para Dios. Hay ausencia de reverencia, hay ausencia de temor. Eso es una persona impía. Interesante de esta dupla, impíos y pecadores, es que aparece en el Salmo 1. En el Salmo 1, en la Septuaginta, acuérdense que la Septuaginta es la versión griega del Antiguo Testamento, ¿verdad? El Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. La palabra malos que vemos aquí, ¿verdad? Que en hebreo es la palabra rasha. Sin embargo, los traductores de la Septuaginta traducen este vocablo como acebes, impío, alguien que no tiene temor de Dios. Lo cual es interesante porque el Salmo 1 tiene relación con con el temor del Señor, ¿verdad? Tiene algo que ver con el temor del Señor, especialmente en la relación con la ley. En la ley del Señor está su delicia. El contraste que hay entre el malo, el acebes, el impío. Bueno, entonces la segunda dupla que presenta Pablo aquí, transgresores y desobedientes, impíos y pecadores. Luego Pablo va a mencionar otra dupla, los irreverentes y profanos. Los irreverentes y profanos. La palabra que aparece aquí traducida como irreverente es un vocablo que solamente aparece dos veces en el Nuevo Testamento, y las dos veces que aparece es en las pastorales. La segunda vez que aparece es en segunda de Timoteo, el capítulo, déjeme ver mis notas aquí, ¿dónde está? Segunda Timoteo 3:2. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Aquí se tradujo impíos, pero el vocablo es el mismo que aparece en la lista que Pablo da en el capítulo 1 de primera de Timoteo, anosios. Solamente dos veces aparece en el Nuevo Testamento. Irreverentes y profanos. Esta es otra palabra importante, profano. Profano es un vocablo que aparece más en las pastorales, especialmente, bueno, aparece aquí en 1 Timoteo, en el capítulo 4, en el versículo
9, no. ¿Cuál es mi cita? 4:7. Aquí está. Desecha las fábulas profanas. Ahí está nuestro vocablo. Profanas y de viejas. ¿Ok? Fábulas profanas y de viejas. Y también aparece en el capítulo 6 y el versículo 20, un versículo que vimos la semana pasada. Pablo dice en el versículo 20, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. ¿Qué es lo interesante de ver esta lista del capítulo 1? Que cuando Pablo entrega esta lista y dice la ley es buena si uno la ocupa legalmente, si uno la ocupa bien, y además sabemos esto, que la ley no fue dada para el justo, la persona justa, aquí el creyente justificado por la fe, sino que ha sido dado para esta clase de personas. Y lo interesante es que Pablo incluye vocabulario que obviamente hace referencia a los que están enseñando o a la calidad de su enseñanza. Pablo va a hablar de fábulas profanas. Lo profano se asocia con aquello que es, si usamos el vocablo profano como se ocupa en el Antiguo Testamento, tiene que ver con hacer algo que es sagrado, quitarle el estatus de algo que es sagrado. Se profana el nombre del Señor, por ejemplo. Significa atentar, uno no puede quitarle la santidad al nombre del Señor, pero no eso es lo que significa, pero sí va en contra de, está diciendo algo que sencillamente no, algo que es ofensivo. Ofensivo. Estos dos vocablos, irreverente y profano, tienen entonces una fuerte connotación, digamos, religiosa, ¿sí? para que se entienda lo que quiere decir. Pablo ahora pasa a otros vocablos, a otros pecados, sale un poquito del área religiosa, por decirlo de una manera, y se refiere a otros pecados que podríamos llamar que son más graves. Pero lo interesante es que Pablo dice, la ley tiene que usarse legítimamente. Si no se ocupa legítimamente, entonces la mala utilización de la ley va a llevar a que se produzca incluso una clase de vida como esta que menciona Pablo en la lista. ¿Okay? Los parricidas y matricidas. Me parece que esto es único en el Nuevo Testamento, este vocablo aquí. Parricidas y matricidas, los que matan a sus padres y los que matan a sus madres. Generalmente estas listas no son exhaustivas. Pablo no está incluyendo todos los pecados aquí. Lo interesante es el contraste. Generalmente Pablo hace esto, también lo hace en Gálatas, donde pone un pecado en la lista, un vicio, por decirlo así, como le llamaban, listas de vicios y pecados. Incluye un pecado que a lo mejor alguien podría decir, bueno, impío, pecador, reverente, profano, irreverente y profano puede ser a lo mejor muy general, más difícil de detectar, quizás causa menos escándalo. Parricida, matricida es un pecado tremendo, ¿verdad? Y no es que los otros no lo sean, pero a los ojos de la sociedad de alguna manera lo graficamos de una mejor manera, que alguien asesine a su padre, que alguien asesine a su madre, es realmente un pecado horrendo, terrible. Y Pablo luego dice, para los homicidas, e incluye cualquier clase de homicidio, no solamente los que matan a seres queridos, tan especiales y únicos como los padres, sino cualquier clase de homicidio. Entre paréntesis, algunos ven aquí un paralelo en el listado que Pablo da, algunos ven un paralelo con lo que se llama el decálogo, los 10 mandamientos que el Señor entrega en Éxodo. Si quiere hacer tarea, usted podría comparar la lista que Pablo da en 1 Timoteo 1 con lo que se da en Éxodo. Pero Pablo luego pasa a otra clase de pecado, versículo 10, dice, para los fornicarios, para los sodomitas, pecado de índole moral sexual, fornicario, fornicación, el vocablo conocido, ¿verdad? Porneia se refiere
cualquier clase de conducta sexual que está fuera de los límites que Dios ha establecido, y esos límites funcionan dentro del matrimonio. Sodomitas, aquí es homosexuales, homosexualidad, un pecado que es condenado por Dios. El pecado es condenado por Dios, la homosexualidad. Eso no quiere decir que tengamos que despreciar a alguien que sea homosexual, más bien debiéramos alcanzarles con la palabra de una manera muy especial y con mucho tacto y sabiduría y amor hacia esa alma para que pueda entender el amor de Dios para ellos. Así debería ser. Luego Pablo habla de los secuestradores. Qué raro esto aquí, ¿eh? Que alguien podría pensar secuestradores. Recién supimos de unos misioneros en Haití que fueron secuestrados. Para que oremos por esos misioneros, no tengo más detalles, solamente escuché que son misioneros de Estados Unidos que fueron secuestrados. Conocemos a una familia que vino de Venezuela, ahora viven en Chile, que ellos fueron secuestrados. Dos familias sabemos que fueron secuestrados en otros países. Pero Pablo no se refiere aquí a eso. Pablo se refiere probablemente a los traficantes de esclavos, a los que robaban a veces niños para poder, luego, a veces, muchas veces niñas, para que llegaran a convertirse en esclavos, a veces prostitutas. Algo muy terrible. Luego habla de los mentirosos y perjuros. Los mentirosos y perjuros. Mentirosos, no es muy difícil de entender a qué se refiere un mentiroso. Un perjuro es alguien que jura constantemente, ¿verdad? Pero noten ustedes lo interesante de esta lista. Pablo incluye a homicidas y mentirosos. Porque a ojos de Dios, digamos, el pecado sigue siendo un pecado y un pecado grave. Y la ley tiene como propósito denunciar y alcanzar a estas personas. Pero Pablo luego va a decir una frase muy interesante. Para cuanto se oponga a la sana doctrina. Ve que la lista no es exhaustiva. Dice, para los secuestradores, los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga cualquier otra cosa. Creo que aquí Pablo está haciendo una conexión con el vocablo cuando dice, no está bien, a ver qué dice otra versión, porque la traducción de Reina Valera dice, y para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina. La NBI dice, en fin, la ley es para todo lo que está en contra de la sana doctrina. La NTV dice, mire, ellos dicen traficantes de esclavos. Aquí ellos pusieron traficantes de esclavos. Los mentirosos, los que no cumplen sus promesas, o los que hacen cualquier otra cosa, los que hacen cualquier otra cosa. Esto es la frase que me interesa. Otra cosa. Cualquier otra cosa que se contradiga a la sana enseñanza. Esa expresión otra cosa es este vocablo, este adjetivo heteros. Pablo comienza en el versículo 3, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice Pablo? Que mandes a algunos a que no enseñen heterodidascaleo, enseñar otra doctrina. Ahí está el adjetivo heteros, es parte de este largo vocablo, es un componente, heterodidascaleo. Y Pablo dice al final de esta lista, cualquier cosa, ¿verdad? O para cualquier cosa o cualquier persona que enseñe algo diferente y que va en contra, este vocablo oponerse es muy fuerte, es oponerse como un enemigo, ¿ok? Es un vocablo muy fuerte, que se oponga a la sana
doctrina. Y llegamos a esta frase tan particular, la frase sana doctrina. Tarea. ¿Cuántas veces aparece esta expresión en las pastorales? 1 Timoteo, Tito y 2 Timoteo. La expresión sana doctrina. La palabra sana, por si alguien no sabe, es un vocablo que viene de la medicina, por decirlo de una manera, aunque no era, es de donde viene esta palabra higiene, joniao, significa saludable. Para nosotros higiénico es algo que está limpio, ¿verdad? Nos lavamos las manos y dice, uy, no vaya a este restaurante porque la higiene no es muy buena. Pero el vocablo más bien tiene la idea de ser saludable, alguna persona que está saludable, la doctrina saludable. ¿Qué es la sana doctrina? Bueno, Pablo lo define en el versículo 11. La sana doctrina es aquello que está de acuerdo y se conforma al evangelio. Y aquí la palabra glorioso está calificando a evangelio en nuestra traducción. Sin embargo, el sustantivo gloria literalmente es la gloria. Dice, según, este es el orden en griego, cada evangelion tes doxestum Macario Theu, de acuerdo al evangelio de la gloria del bendito Dios. ¿Ok? Me parece que esa es una lectura más correcta. No está diciendo que el evangelio glorioso, si alguien dice que el evangelio glorioso, no sé si aparece en alguna otra parte la expresión glorioso evangelio, puede ser que sí, ahora no me acuerdo. Pero una traducción correcta, de acuerdo a la sintaxis del texto griego, debería ser de acuerdo al evangelio de la gloria del bendito Dios. Y ese evangelio, dice Pablo, me ha sido confiado. Pablo va a usar un vocablo muy importante, de la raíz, un vocablo que viene de la raíz de la palabra fe, que va a empezar a ocupar, pero en adelante no lo vamos a alcanzar a ver hoy día. La sana doctrina es la enseñanza saludable. Es la enseñanza que promueve el crecimiento del pueblo de Dios. Es la enseñanza que se ajusta a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que Pablo dice en el versículo 3 del capítulo 6. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma, no se adecúa a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Qué interesante, ya llegaremos ahí en algún momento, si el Señor lo permite. Pero ¿cuáles fueron las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuáles fueron las sanas enseñanzas? ¿Cuál fue la sana enseñanza que el Señor entregó? Yo me temo y me lamento que por décadas se ha enseñado más de Pablo que de lo que enseñó el Señor Jesús. No sé si ustedes se han dado cuenta de eso. Pero pocas veces hemos escuchado, y doy gracias al Señor por quienes enseñaron acerca del Sermón del Monte o el discurso del aposento alto o Mateo 24 y las enseñanzas del Señor y los evangelios. Muchas veces le hemos dado más importancia a lo que Pablo escribió a la iglesia, ¿verdad? En vez de darle más relevancia, no es que lo que Pablo escribió no lo tenga, lo tiene, pero si ustedes me preguntan a mí, obviamente yo partiría con lo que mi Señor enseñó. Y Pablo habla de eso y dice, la enseñanza, si alguien enseña otra cosa, heterodidascaleo, y no se ajusta a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad. ¿Qué es la sana doctrina? Bueno, para algunos, la sana doctrina es ir a la iglesia con terno y corbata. Eso es la sana doctrina para algunos. Sin embargo, el Señor nunca enseñó de eso. ¿Alguna vez enseñó el Señor cuando vayan a la iglesia, pónganse corbata? ¿Dijo eso? Nunca dijo eso. Para algunos la sana doctrina, ¿verdad? Dice, yo voy a una iglesia donde tienen la sana doctrina, porque ahí no tienen instrumentos musicales, tienen la sana doctrina. O yo voy a una iglesia que tiene la sana doctrina, porque ahí no hay pastor, solamente hay anciano. Entonces, ahí está la sana doctrina.
Y muchos piensan que la sana doctrina tiene que ver con forma. Muchos piensan que la sana doctrina tiene que ver con la forma en que algo se hace, con la formalidad de la iglesia. Pablo nunca se refirió a eso con la expresión sana doctrina. Si es que han entendido algo, o si es que yo he sido lo suficientemente claro para que puedan entender lo que estoy intentando decir, voy a culpar al profesor y no al alumno. Yo asumo la responsabilidad. Pero lo que he intentado explicar hasta ahora es que el problema de Éfeso y de Creta tiene que ver con enseñanza que va en contra del carácter de Dios, profana, enseñanza blasfema, que va en contra de la persona de Dios, que va en contra de la persona de Cristo. No tiene nada que ver con lo formal. A usted me dirá, ay, pero hermano Pablo, después en el versículo 9 del capítulo 2, Pablo habla de las mujeres que se atavían de ropa decorosa. Vamos a ver ese versículo en su momento. Y cómo calza dentro de lo que Pablo está hablando de los problemas aquí. Pero hermano y hermana, la sana doctrina no se refiere a la forma, se refiere a la teología que una iglesia enseña. La sana doctrina es una clase de enseñanza que es saludable, que promueve la salud de la iglesia, que ayuda al crecimiento de la iglesia, que ayuda a la nutrición, fortalecimiento espiritual de una iglesia. Es muy triste que muchas iglesias hoy día están estancadas en cositas. Oh, que la hermana que se puso arito, oh, la hermana, sáquese el aro, hermana, le dicen, porque eso, la Biblia dice que eso eso no está en favor de la sana doctrina, no tiene nada que ver. Tiene nada que ver. La sana doctrina tiene que ver con el contenido de la enseñanza que glorifica o desmerece o desprecia a la persona de Dios. Es teología, no es praxis, no es práctica. Y una buena teología, una sana enseñanza va a traer como resultado una práctica sana. Es una cosa que es lógica, una que va a seguir a la otra, donde el énfasis no va a estar en lo externo, sino que el énfasis va a estar en el carácter, en el desarrollo del carácter de esa persona. Vea las enseñanzas del Señor. Todo lo que el Señor enseñó tenía que ver con el carácter del ser humano, con el carácter de la persona. No es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale del corazón es lo que contamina al hombre. Si tu hermano peca contra ti, anda, habla con él, que recapacite. Si te escucha, ha ganado tu hermano. ¿De qué está hablando? Carácter. Cosas que tienen que ver con el perdón. Si tu hermano peca 7 veces contra ti y 7 veces va y te dice, perdóname, tienes que perdonarle. Si alguien dice, hasta 7 veces perdonaré a mi hermano, el Señor dice, hasta 70 veces. Lea el Sermón del Monte. No hay sermón más hermoso que el Sermón del Monte. Palabras más extraordinarias entregadas por alguien que el Sermón del Monte. ¿Dónde está el énfasis en todo lo que el Señor está diciendo? Está en lo externo. No está en lo externo. Es más, el Señor critica duramente lo externo. Cuando ores, no ores para que los demás te vean. Cuando des, no lo hagas para que los demás te vean. Lea Mateo 23 y todo lo que el Señor dice en contra de los fariseos y de los doctores de la ley y de los escribas. Todo lo que el Señor critica y condena tiene que ver con la práctica externa que busca autopromoverse como alguien piadoso. El Señor dice, esa no es la verdadera piedad. ¿Quién es mi prójimo? Dice el Señor. Y le cuenta la maravillosa parábola del samaritano. Ve y haz tú lo mismo. El Señor nunca enseñó algo relacionado con lo formal. Ni siquiera la cena del Señor, que a tanto les complica hoy día, ¿verdad? De las copitas y todo eso. El Señor ni siquiera dio instrucciones de cómo hacerlo. Simplemente dijo, háganlo. Recuérdenme. Esto es para que me recuerden a mí. Ese es el punto. Recuérdenme a mí. Pero tristemente para muchos el cristianismo es solo algo externo. Si su cristianismo es algo solamente externo,
Eso es algo que hasta un inconverso puede hacer. No necesita ser regenerado para hacer algo que solamente es externo. ¿Qué es lo que es la sana doctrina? La sana doctrina es aquella enseñanza que se ajusta al evangelio de la gloria del Dios bendito. El evangelio de la gloria del Dios bendito. Eso es la sana doctrina. Que el Señor bendiga su palabra. Me pasé 5 minutos, no me di cuenta, pero vamos a orar para terminar. Te agradecemos, Padre, por este tiempo. Gracias por el evangelio de la gloria tuya, el evangelio que viene de ti y que habla y que es acerca de tu Hijo. El evangelio te exalta, te exalza, te glorifica. El evangelio habla de tu grandeza, habla de tu piedad, de tu misericordia, de tu amor, habla de tu santidad, habla de cómo tú eres, de tu carácter, de cómo amas al pecador y cómo aborreces también el pecado. Todo lo que tú has hecho, todo lo que tú eres, que es infinito, pero se describe y se da a conocer a través del evangelio. Queremos vivir una vida que refleje y se ajuste a ese evangelio, que podamos reproducir en nuestras propias vidas también las características, lo que conlleva y lo que transmite el evangelio de la gloria del bendito Dios. Te bendecimos y te adoramos en el nombre del Señor Jesús. Amén.